no era COVID, entonces por eso estoy acá con ustedes pudiendo impartir la clase. Pero sí todavía estoy afectado por lo mismo de la infección en la garganta, pero igual de todos modos sí necesito avanzar con ustedes lo más que podamos. Al parecer ya la otra semana empiezan los exámenes en los segundos parciales, según estaba revisando. Y sí, ya voy bastante avanzado con su calificación, como les pedí disculpas la semana pasada por la misma situación y luego me cayó este tema del problema que me dio, entonces sí voy avanzando, eso sí se los comento, yo espero entre hoy y mañana sin falta poder tenerlos. Me preocupa los resultados que he estado viendo, hay algunas personas que ni siquiera hicieron la última serie y jóvenes que ni siquiera sepan que es un factor y cuando yo les pido un factor me ponen los factores climáticos, pues eso sí es bastante delicado. Tengan mucho cuidado, por favor. Algunos hasta las faltas de ortografía tienen exactamente iguales. No quise ser estricto en esta oportunidad porque ser estricto tendría que haber anulado mucho, la verdad. Y es una responsabilidad de ustedes, pues obviamente dedicarse a estudiar, ¿no? No veo el por qué engañarse ustedes mismos, soy muy sincero. Pero igual, eso cada quien lo ve y uno lo entiende hasta cuando uno ya es profesional, que no tiene sentido solo querer ganar un curso, sino en realidad aprenderlo. Pero bueno, ya es una pequeña reflexión, todavía no tengo notas finales, pero ya la llevo bastante avanzadas, como les estaba diciendo, y sí me preocupa ver eso, que no tengan ni siquiera la mínima idea de que es un factor. Eso sí es terrible, ¿sí? Entonces, vamos a ver, yo como les digo, el día de hoy tengo una meta bastante grande con lo que les quiero explicar, porque el día miércoles les voy a dejar una actividad para el horario de clase, van a tener que, pero eso se los digo al final, ¿sí? Depende de qué tanto avance el día de hoy, porque sí necesito que ustedes, pues obviamente aprendan cómo hacer los sandevas en todos los experimentos simples que ya vimos detalladamente y de qué trata un diseño completamente al azar, un diseño de bloques al azar y un diseño cuadrado latino. El usar Infostat es muy fácil. Esa parte va a depender mucho de la práctica que ustedes puedan tener. Ahorita no se vayan a preocupar. Voy a explicarles rápidamente utilizando las diapositivas y luego nos vamos a Infostat a hacer lo que las diapositivas dicen. ¿Por qué les digo esto? No quiero que me vayan acompañando, que ustedes lo vayan haciendo de una vez. ¿Por qué? Porque van a tener el tiempo de, junto con las diapositivas, irlo haciendo por aparte. Por eso ya va a depender después. Y les dejo ejercicios y cualquier duda que tengan, pues en la siguiente clase, obviamente, como les digo, el miércoles yo los voy a dejar haciendo la actividad. Pero eso quiere decir que yo no voy a estar a esta hora el día miércoles, no será a esta hora, con ustedes creo que es a las 8. A las 8 no voy a estar con ustedes en clase porque tengo una reunión. Pero sí voy a dejarles actividad para que ustedes hagan eso y el siguiente día de clases, que sería la siguiente semana, pues ustedes me hagan las consultas correspondientes de lo que hayan practicado. Pero yo les voy ahorita explicar las diapositivas, luego explicarles las diapositivas, les voy a explicar usando Infostat y ya luego ustedes se quedan viendo eso, haciéndolo ustedes, ¿de acuerdo? Para que lo vayamos fijando el conocimiento. Entonces dice, procedimiento de diseño completamente al azar. ¿Dónde están accesando? Muy bien, acá tenemos entonces el de completamente al azar. Si se pueden dar cuenta de algo muy importante para que ustedes puedan decirle a Infostat que lo que quieren es un diseño de completamente al azar, es colocarlo de esta forma. Dice, para un Andeva, el diseño completamente al azar balanceado, arreglado datos de la siguiente forma. Aunque balanceado o desbalanceado quiere decir desbalanceado cuando les hacen falta datos. Incluso hasta desbalanceados se pueden usar acá en Infostat. Entonces acá colocan ustedes el tratamiento, la identificación del tratamiento. En este lado tenemos 4, aquí 4, 4 y 4. Entonces está balanceado. Luego tenemos el incremento en peso, libras por animal en 100 días, que es la variable respuesta. Otra de las cosas que ni siquiera saben en un examen, que es una variable respuesta o que es un tratamiento, ¿sí? Entonces, acá tenemos la variable respuesta y obviamente ustedes tienen que ir agrupando. No necesariamente tiene que ir en este orden de A. Lo que sí es problema en Infostat es que si ustedes colocan acá A mayúscula y luego A minúscula, entonces se los va a reconocer como dos elementos totalmente diferentes. Con eso tienen que tener ustedes mucho cuidado.
Entonces, al ver esta parte, tiene que coincidir este A con 47. Si este A no va aquí, sino que lo colocan ustedes hasta aquí abajo y dice A, pero coincide con 52, no hay problema. Ahí Infostat lo arregla. Lo importante es que ustedes se lleven un orden, ¿verdad? Lo lógico es que lo coloquen ordenado. Pero si lo colocan desordenado en tratamientos, pero que coincidan con la variable respuesta que le corresponde, no hay problema. Infostat lo ordena. Pero recomendación que lo tengan ahí. Entonces ustedes ordenan los datos. ¿Cómo vas a ver Infostat? Que esto es un diseño completamente al azar porque solo tiene dos fuentes de variabilidad, ¿no? El tratamiento y la variable respuesta. Luego de eso, pues hay un icono de acceso al programa. Eso ya lo vimos la otra vez. Se hace clic en archivo y luego nueva tabla. Eso lo vimos también. Aparece una tabla en donde deben pegarse los datos y estos datos deben estar arreglados dependiendo del diseño experimental utilizado, de manera que el programa puede identificarlo y realizar análisis de varianza que corresponda. Perdón si voy rápido, pero lo vamos a ver más despacio cuando lo vayamos haciendo en Infostat. Entonces tomo los datos, los llevo, los copio, ¿sí? Ven cómo están arreglados en Excel. Los datos yo no los puedo copiar. Si los quieren copiar de Word, no los van a poder copiar. Solo acepta formato Excel. Entonces, luego lo coloco sobre la nueva tabla creada. Debe de crear un clic derecho para que aparezca la opción pegar incluyendo nombre de columnas. ¿Por qué? Porque yo le tengo el nombre correspondiente a la columna. Y luego de eso, pues entonces voy avanzando, ¿verdad? Ya pegado los datos, hago clic en estadísticas, análisis de varianza, se despliega la ventana de análisis de varianza. Que ya teniendo los datos, no es necesario que yo los marque. Únicamente con que en la ventana que yo me encuentre abra esa parte, entonces, pues obviamente así lo hago. Los jóvenes, pero están accesando. Ya les había hablado del horario, jóvenes, son 12 minutos después. Voy a lamentarlo mucho, pero esta va a ser la última persona que voy a aceptar porque no puedo estar. Es bastante rápido lo que tengo que explicarles el día de hoy. Muy bien, entonces, hasta tener la ventana, una vez ustedes se coloquen en la ventana, esa ventana ya se van, que tengan los datos, ¿verdad? Se van a estadísticas, en estadísticas, análisis de varianza, y en esa parte de análisis de varianza, pues que hay que identificar y seleccionar cuáles serán sus variables dependientes y cuáles sus variables de clasificación. Ya seleccionadas, hay que dar clic en aceptar y se desplegará otra ventana. Entonces, al colocarlos, digamos, al colocar cuál es la variable de respuesta y cuál es la variable de clasificación, que cuando esté a una sola variable de clasificación, entonces vas a ver el Infostat, que es completamente al azar, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a ver cuando ya lo agreguemos. Y esta parte es muy importante, miren. Acá en esta ventana que ustedes ya la vieron la vez pasada, hay que guardar residuos predichos, hay que guardar residuos absolutos, ¿sí? El sobreescribir eso ya está... ya es, como les digo, ya de por sí está por defecto, se usa. Residuos estudiantizados no es necesario, ¿verdad? Pero sí los residuos absolutos. Entonces le damos aceptar. Luego en la ventana es necesario que guarde los residuos, los predichos, los residuos absolutos denominados como apps residuos, que serán utilizados para corroborar los supuestos. Luego aparece el andeo y se observa en la tabla de datos que están los valores que solicitó guardar. Con dichos datos se debe realizar la verificación de los supuestos. Es sumamente importante esa verificación. ¿Por qué? Porque si ustedes no verifican esos supuestos, quiere decir que les va a crear un problema el querer tener una conclusión. ¿Por qué? Porque puede que el ANDEVA no sea la mejor opción para poder analizar esos datos. Por eso es que se deben de estudiar los supuestos. Observar en la tabla de datos. No, jóvenes, 15 minutos otra vez. Muy bien, se debe observar en la tabla de datos que están los valores que solicitó guardar y con dichos datos debe realizar la verificación de los supuestos, ¿no? Y debe corroborarse si existe diferencia estadística entre los tratamientos para realizar una prueba. O sea que al tener la tabla yo tengo que venir y analizar esa tabla. Se pueden dar cuenta acá, dice, para el ejemplo presentado se colocó como variable dependiente el incremento en el peso de ovejas, que estamos hablando que es mi variable respuesta. Y en la variable de verificación los tratamientos se trabajó con un nivel de significancia del 5%. Obviamente acá yo no coloco qué nivel de significancia es con el que quiero trabajar. ¿Por qué? Porque eso yo lo analizo y yo defino. O sea, no lo coloco en Infostat, por lo menos para el ANDEVA, pero yo sí defino con cuál trabajar.
Entonces, si nosotros estamos trabajando con el 5% y le vamos a adaptar, se va a desplegar la ventana. Y ahí tenemos nosotros el cuadro de resumen y adelanteo. Ahora bien, díganme ustedes, como acá cuando tenemos un cuadro resumen, lo único que nos interesa en este caso sería ver cuáles son los resultados o las respuestas que tengo en la parte de tratamientos. ¿Alguien me puede decir qué puede concluir con los tratamientos ahí al ver el valor, el p-valor y trabajar con un nivel de significancia del 5%? Sí tienen significancia. ¿Por qué? Porque son menores al 0.5. Ahora solo te pregunto algo. ¿0.5 es igual a 0.05? No, perdón. Entonces no tienen significancia. Ok, tener cuidado con esa parte. Gracias por participar porque sí, es bueno eso. Solo tener cuidado, es al 5%, y si es al 5% es 0.05. Sí visualizas esa parte, ¿verdad? Sí, perdón. Okay. Sí, no tengas pena, solo me interesa que quede claro, porque vi que tu concepto lo tenés bien. El problema es la base sobre la que estás trabajando ese concepto, porque 0.5 es el 50%. Entonces, si me estás diciendo al 0.05, ¿qué me dijiste? ¿Cuál era tu conclusión al 0.05? Que no tiene significancia. Okay, y si no tiene significancia, ¿qué pasa con las hipótesis? ¿Cuál sería tu conclusión? La hipótesis nula no se rechaza. Uh-huh. ¿Y la hipótesis nula cuál es? Que todos los tratamientos son iguales. Muy bien, recuérdense, jóvenes, otra cosa que se equivocaron en el examen, se debe de contextualizar todo, ¿sí? Entonces acá sería todos los tratamientos. Bueno, aquí no sabemos cuál es el tratamiento, ¿verdad? En este caso, pues obviamente es aceptable lo que el compañero está diciendo. Pero cuando, no sé, si estamos hablando tal vez de dieta, ¿sí? Todas las dietas son iguales, por ejemplo. Siempre tengo que contextualizar esa parte. De lo contrario, no tiene sentido. Pero sí, gracias. Así, de hecho, esa es la conclusión. En este caso, todos los tratamientos son iguales. Si todos los tratamientos son iguales, entonces, ¿cuál sería la recomendación? Realizar algún tipo de prueba económica para poder determinar cuál es el más barato y recomendar ese. ¿Por qué? Porque estadísticamente todos son iguales. Ahora bien, acá ustedes van a encontrar en esta parte una serie de valores que pues obviamente son como necesario verlos. Se pueden dar cuenta, ahí tenemos n, que es el número de datos, que en este caso son 16. Está el r cuadrado y el r cuadrado ajustado y el coeficiente de variación. El r cuadrado les dice a ustedes qué tanto está, que es el coeficiente de determinación, ¿verdad? Qué tanto está siendo explicada la variable respuesta en función de la variable independiente. Y si se pueden dar cuenta ustedes, la explicación es muy poca. El r cuadrado ajustado se utiliza cuando nosotros estamos ya utilizando dos variables o cuando es una regresión compuesta. Entonces, en este sentido, el r cuadrado y el r cuadrado ajustado, como a mí no me va a servir estos valores para poder proyectar, entonces los tomo como aceptable. Ahora, uno los veo, por así decirlo, ¿verdad? Pero sí debo de ver el coeficiente de variación. Y si se pueden dar cuenta, el coeficiente de variación está es menor al 20%, ¿verdad? Pero como les digo, no es que no sea importante el r cuadrado es importante. Pero cuando yo ya vengo y verifico los supuestos, pues hay algunos valores que pasan a segundo plano, por así decirlo. Ahora bien, dice n, r cuadrado es el coeficiente de determinación. Este muestra qué proporción de la variación total de los datos está siendo explicada por el modelo adoptado. R cuadrado es un valor entre 0 y 1 y entre más cerca de 1 mejor funciona el modelo, como modelo que yo vaya a utilizar. Por eso es que la dispersión de los puntos, un R cuadrado abajo me dice que los puntos están muy dispersos y que realmente ese modelo no me explica del todo a esa variable respuesta. El R cuadrado ajustado tiene en cuenta el tamaño de la muestra a la hora de determinar la proporción anterior. Y luego el coeficiente de variación, que como ya se los habíamos explicado a ustedes antes, pues debe de ser menor al 20%.
Normalidad, hay que hacer una prueba gráfica del QQplot y se debe seleccionar. Acá está indicado como el menú gráficos, en la barra herramientas de Infostat. Tengo el QQplot normal y usar como variable los residuos del modelo. O sea que yo tengo que determinar la normalidad sobre los residuos que yo ya guardé. Y en la figura anterior, pues hay que agregarla, mostrar recta Y igual a X y la recta de ajuste para estos residuos. Y acá me sale esa gráfica. Si ustedes se pueden dar cuenta, acá los residuos no se alinean del todo sobre la línea recta. Así van, sí siguen esa tendencia, pero no se alinean. Eso a mí me puede dar un indicativo de falta de normalidad, pero era lo que estábamos hablando la otra vez. Puede que yo no lo vea bien o mi experiencia no me diga. Pero para eso, pues tendría que hacer una prueba formal. Se pueden dar cuenta y se puede observarse que los residuos intentan alinearse sobre una línea recta, pero no está del todo claro. Por lo que es mejor realizar una prueba formal. ¿Qué prueba formal? Pues entonces tengo la prueba de Shapiro-Wilks modificado. Aquí está cómo entro a Infostat. Me voy a menú, estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad, está Shapiro-Wilks modificado, y ahí seleccionando los residuos como variable de análisis se obtiene el estadístico W de Shapiro-Wilks modificado por Maibul y Govindarajul. Pero no me interesa a mí el estadístico de W. ¿Por qué? Porque yo lo voy a ver mediante el valor de probabilidad. Y acá lo tengo. ¿Alguien me puede decir qué conclusión les da a ustedes al observar el p-valor? Si yo tengo que mis hipótesis son las siguientes: la hipótesis nula, los residuos tienen distribución normal, y la hipótesis alternativa, los residuos no tienen distribución normal. ¿Cuál sería la conclusión, Juan? ¿Alguien me puede apoyar con la conclusión? No importa que se equivoque. Tal vez que la hipótesis nula, es decir, que los residuos sí tienen distribución normal, no tienen distribución normal debido a que el valor es menor a 0.05. Exactamente, esa es la conclusión. Si se dan cuenta ustedes, el nivel de significancia con el que yo estoy trabajando es 0.05. Y como es menor a ese nivel de significancia, quiere decir que mi decisión es rechazar la hipótesis nula. No rechazo la hipótesis alternativa. Por lo tanto, los datos no tienen distribución normal. O sea, los datos no son normales. ¿Y ahora qué hago? Es uno de los primeros sustos que uno recibe cuando uno empieza a verificar sus supuestos. Uno, pues obviamente, cuando uno toma los datos en campo, uno tiene que darse cuenta si realmente hay problemas con los datos que yo tengo. ¿Sí? Si yo los cálculos no los hago bien, por ejemplo. Entonces, eso me puede dar a mí una variación. En este caso, que no tienen normalidad, pues obviamente tengo que ver opciones como estas, ¿ven? Uno es continuar con el análisis si la muestra es lo suficientemente grande. Un tamaño de muestra de 20 suele ser adecuado. La relación entre la robustez ante la normalidad y el tamaño de la muestra se basa en el teorema del límite central. Ese teorema demuestra que la distribución de la media de los datos de cualquier distribución se acercará a la distribución normal a medida que aumenta el tamaño de la muestra. O sea que si yo tengo un tamaño de muestra 20 o mayor, quiere decir que me voy a fundamentar en el tamaño del límite central y por lo tanto yo puedo venir y seguir con mi análisis. Una vez se cumpla el supuesto de homogeneidad. ¿Será que tengo yo 20 muestras en este ejemplo que tengo acá? ¿Cuántas tenía? ¿Se recuerdan? ¿Alguien que haya sido observado? 16, ¿verdad? Entonces, no cumplo con esto, por lo tanto, sigo violando el supuesto. Bueno, hay otra opción, usar una prueba no paramétrica, y las pruebas no paramétricas no presuponen una distribución específica para la población. ¿Cómo qué pruebas? Les había dicho yo la otra vez, está la prueba de Kruskal-Wallis o la prueba de Friedman. ¿Sí? Pero ahorita no las vamos a ver. Entonces, miren, no se tiene que vencer con los datos, porque no es fácil montar una investigación. Si van ustedes, por ejemplo, en la industria cañera, hay investigaciones que tienen valor de 5 millones, de 6 millones, y ¿será que ustedes se pueden dar el lujo de decir, no se cumplen, ahí se queda? No, ahí tienen que de verdad verificar bien para poder dar una respuesta. Y no se pueden dar el lujo de perder esa información o de perder. Obviamente no quiere decir que el que no tenga distribución normal sea algo malo, pues como les estaba diciendo la otra vez, en la industria cañera, que hacen mucha investigación en temas de insectos, por ejemplo. Ellos trabajan ya con Kruskal-Wallis porque ya saben que las poblaciones de insectos no son normales.
Ya les había explicado la otra vez por qué. Otra de las opciones que yo tengo es transformar los datos. Y a veces es posible transformar los datos mediante la aplicación de una función para que los datos se ajusten a una distribución normal, para poder determinar el análisis. Esa es otra de las cosas que se pueden hacer, ¿verdad? ¿Cómo puedo transformar datos? Pues hay transformaciones como, por ejemplo, raíz cuadrada, la transformación logarítmica, la potencia, la recíproca o el arcoseno. O sea, todas esas formas de transformar datos es que muchas veces la tendencia que siguen los valores cuando son variables discretas, pues eso me da un problema. Entonces tengo que convertirlo a una variable continua. ¿Sí? Corríjanme ustedes, porque esto creo que ustedes lo conocen mejor si lo vieron en estadística, que estoy seguro que lo vieron. ¿Una variable discreta cuál es? ¿Alguien se recuerda? Es la que lleva decimales, creo. ¿La discreta, seguro? Al revés. Es al revés, ¿verdad? La discreta son valores enteros y la continua son valores que tienen puntos decimales. ¿Sí? Entonces, yo lo que necesito es pasar de variables discretas a variables continuas. Yo utilizo en la investigación se toman muchas variables discretas, por ejemplo, 20%, cuando estamos hablando de mortalidad, ¿verdad? 10%. Entonces, esa forma, una naturaleza de los datos, por así decirlo, pues pueden hacer variar los resultados. Entonces, una recomendación ante la falta de normalidad, como ante la falta de homocedasticidad, es hacer una transformación de datos. Pero ya vengo acá y transformo los datos y ahí me aparece, ¿no? Con los datos transformados se debe continuar con el análisis. Entonces ahí tengo incremento en peso, pero también tengo raíz incremento en peso, ¿verdad? Ya me aparece la variable transformada. Entonces, acá vean, paso de valores, que los tengo como 47, perdón, que era un valor discreto, entonces lo paso a un valor continuo por la transformación. Y eso no cambia la naturaleza, bueno, sí cambia la naturaleza del dato, más no la naturaleza de la variable respuesta que yo quiero obtener. Entonces, obtendrá el ANDEVA con los datos transformados y debe realizar la verificación de los supuestos nuevamente. Ahora bien, algo que quiero que observen, miren, aquí hice el ANDEVA y me salió 0.31, 0.3125. Si regreso al ANDEVA anterior, había hecho originalmente 0.32, fue poco lo que bajó, pero miren el coeficiente de variación, aquí tienen 12.65. Y vean cuánto me da el nuevo coeficiente de variación, me da 6.22, bajó casi a la mitad. O sea que ahí los datos como que se fueron ordenando de mejor manera. Al hacer nuevamente la verificación de los supuestos, pues no se alinean del todo. O sea, siguen todavía el QQ-plot. Pero si ustedes se pueden dar cuenta acá, al realizar la prueba de Shapiro-Wills modificado, puede verse que se sigue violando el supuesto al 5% de significancia. Pero ¿qué pasa al 1%? ¿Qué observan ustedes al 1%, joven? Pregunto. Que es mayor el p-valor, por lo que entonces no tendrían significancia. No hay significancia, pero ojo, eso también pasó acá, miren. En esta parte, 0.02. Era mucho mayor todavía que el 1%. ¿Sí? Pero yo no puedo venir y decir con el primero nada más sin hacer transformación que sí se cumple al 1%. ¿Por qué? Porque tengo que garantizar, como les estaba diciendo, que no se está haciendo una violación extrema de ese dato. Por eso lo hago ya con los datos transformados. Entonces, con los datos ya transformados, yo ya puedo venir y concluir de esa forma, ¿no? Y acá, bueno, no está al 5%, pero qué bueno, porque al 1% tampoco. Eso quiere decir que yo ya puedo concluir que sí tienen normalidad. Entonces, puedo seguir trabajando con los valores. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? ¿Con lo que llevamos? Sí. Karina Mendoza, te acabo de dejar entrar, pero es media hora después de la clase. ¿Me podrías decir qué pasó? ¿Pregunto? Sí, Karina. Sí, qué buenos días, disculpe, es que no tenía señal y no tenía ni cómo avisarle a mis compañeros. Okay. Sí, les ruego siempre, por favor, la puntualidad, porque como les digo, siempre, miren, yo trato de ser consciente porque entiendo los temas, pero también les pido el favor que busquen, traten de buscar señal antes, ¿no?
Pero bueno, vamos a continuar. ¿Alguien escribió? Mensajes. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ya, si se pueden dar cuenta, pasa eso. Luego dice, debe trabajarse con los datos ya transformados. Si yo empecé con, digamos, en una de las de los supuestos, transformo los datos, a partir de ahí yo tengo... Dime. Disculpe, creo que la compañera tiene una pregunta. ¿Qué compañera? ¿La que no le sirve el micrófono? La compañera que no le funciona el audio tiene una pregunta y está escribiendo en el chat. Ah, ok, muchas gracias por recordarme, porque yo sí no veo chats, como les estaba diciendo al presentar. Escribe entonces ¿cuál es tu pregunta, por favor, Ana Lucía Montero? Bueno, cuando termine de escribir, tal vez alguien me puede leer la pregunta, Jones, para poder... Bueno, mejor esperemos a que escriba. Que cuando hay significancia, ¿hay normalidad o no? Ah, ok. Entiendo. Si verificas en esta parte, tal como se los he explicado anteriormente, para saber si hay normalidad o no hay normalidad, te tienes que ir con las pruebas o con las hipótesis. ¿Sí? ¿Cuál es tu hipótesis nula acá? Es que los residuos tienen distribución normal. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Los residuos no tienen distribución normal. Si hay significancia, porque quiere decir que este p-valor es menor al nivel de significancia, rechazo la hipótesis nula. Si rechazo la hipótesis nula y no rechazo la alternativa, quiere decir que no tienen distribución normal. O sea, no es que sea una regla de que si hay significancia o no hay significancia. Yo tengo que verificar los supuestos porque en función de esos supuestos digo si hay o no hay significancia. No sé si con eso resuelvo tu duda a la persona que estaba escribiendo. Si me responde, les encargo que me digan que escribió sí o no, por favor. Entonces, en este caso, repito, como acá hay significancia, se rechaza la hipótesis nula y no se rechaza la alternativa. O sea, yo tengo que tener claro eso. Ahora bien, ¿cuáles son las hipótesis? Entonces me voy a las hipótesis y las hipótesis me dicen a mí si realmente se rechaza o no se rechaza. En este caso, se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la hipótesis alternativa, por lo tanto mi conclusión es que no tienen distribución normal con ese análisis. ¿Sí respondió la compañera? Dice que sí, gracias. Sí. Muy bien. Entonces, vamos avanzando. Les estaba diciendo que al ver estos valores, verificación de los supuestos, ya me voy a ver la verificación del supuesto de la homogeneidad de varianza. ¿Cómo lo hago? Tengo que hacer un gráfico, ¿sí? Un diagrama de dispersión, en donde voy a tener el eje de la Y, los residuos, y en el eje de las X, los predichos, y le doy a aceptar. Y se obtiene la siguiente gráfica. Díganme ustedes, ¿ven algún tipo de comportamiento? El que les había explicado la vez anterior. Yo no lo veo, ¿verdad? No hay un patrón. Recordemos que los patrones para ver homogeneidad de varianza tienen que empezar pequeño y terminar en grande, o empezar en grande y terminar en pequeño, o algún tipo de corbata, o algún tipo de cono, o algún tipo de cono invertido. Esas serían tendencias de los datos, pero en este caso la distribución hay una buena distribución. Pero como les había dicho, para evitar eso, mejor me voy a una prueba formal, ¿verdad? Y para confirmar lo que se concluyó en el análisis gráfico, se recomienda realizar la prueba de Levin. Recuerde que para este caso se está trabajando con los datos ya transformados. Entonces vengo y observo que voy a someter al análisis 2. Por eso les digo, no se queden con la idea de que no hay significancia, entonces se cumple o no se cumple. No, tienen que venir y darse cuenta si hay o no hay significancia y luego irse a las hipótesis. Y en las hipótesis ya se van a dar cuenta ustedes si hay o no, o si se cumple o no se cumple el supuesto. ¿Qué hipótesis tengo acá? Pues tengo la hipótesis nula, en donde me está diciendo que las varianzas son iguales, y tengo la hipótesis alternativa, en donde me indica que al menos 2 varianzas son distintas. ¿Cómo hago esto? Pues ahorita más adelante les voy a explicar
que yo tengo que hacer la prueba de Levin tengo que trabajar con los residuos absolutos, ¿sí? O con la raíz ya transformada, que sería en este caso, ¿verdad? Dice, al observar el p-valor que ustedes tienen acá, el cual es mayor al nivel de significancia, se concluye que no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluye que existe homogeneidad de varianza, ¿sí? Pero, permítame, joven, solo quiero verificar algo acá que tengo mal. No. Aquí creo que no es la figura que quería bajar, fíjense, joven, solo quiero verificar algo, permítame. Homogeneidad de varianza para la línea. Sí. Residuos absolutos. Sí, la hago a trabajo con los residuos absolutos. Ahí estamos. Sí, acá es donde me doy cuenta, miren, donde me aparece variable, yo estoy trabajando con los residuos absolutos de la raíz, del incremento. O sea, ya aquí tendría yo que trabajar con los residuos absolutos del valor ya transformado. Entonces tengo que guardar los residuos absolutos de esa variable ya transformada para poder continuar con los análisis que debo de realizar, ¿verdad? Entonces, al ver aquí, al hacer esta prueba, que les voy a explicar cómo se hace, tienen ustedes que darse cuenta qué pasa con el p-valor. Y acá tengo que ver el p-valor de tratamientos porque es un Andeva el que yo tengo que hacer, pero el Andeva lo voy a hacer utilizando los residuos absolutos. Y si se pueden dar cuenta ustedes acá, aquí no hay problema que el coeficiente de variación sea tan alto, porque de hecho son residuos. Por eso hay una variación bastante alta. Pero en este caso, el tratamiento, tengo que ver el valor tratamiento que es 0.93 y al observar ese p-valor, que es mayor al nivel de significancia, se concluye que no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, por lo que se concluye que existe homogeneidad de varianza. O sea, acá 0.93 es mayor al nivel de significancia, ¿sí? Si yo estoy trabajando al 5%, como les dije la otra vez, si no se les dice, pues entonces se trabaja con el 5%. Ya si no, pues ya uno tiene que verificar, o uno es el que define si trabaja con el 10%, con el 5% o con el 1%. Y en este caso, al 5%, pues no se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que hay homogeneidad de varianza. O sea, no hay heterocedasticidad, sino que hay homogeneidad. Y luego en la independencia, pues es necesario que se garantice un buen proceso de aleatorización, ya que de esa forma se asegura el cumplimiento del supuesto de independencia, ¿verdad? Y al revisar todos los supuestos del muestreo ideal, se puede realizar la decisión y conclusión respectiva basándose en la información que se tiene. O sea, que al venir y corroborar toda esa información, entonces yo ya puedo venir y dar mis conclusiones. ¿Por qué? Porque entonces son confiables, porque se cumplen todos los supuestos. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? ¿No? Ok. Entonces, al hacer eso, dice que corroborar si no se rechaza o se rechaza la hipótesis nula, debe observarse el valor presentado en la columna del p-valor, que ya hemos venido practicando con ese dato. Si el p-valor es menor que el nivel de significancia utilizado, entonces se rechaza la hipótesis nula y no se rechaza la hipótesis alternativa, por lo que se concluye que por lo menos un tratamiento es diferente. Si el p-valor es mayor que el nivel de significancia utilizado, entonces no se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que todos los tratamientos son iguales. Y si el p-valor, en este caso, por ejemplo, es igual a 0.3125 para los tratamientos que habíamos visto al inicio, ¿se recuerdan? Este valor es mayor a 0.05, que fue el nivel de significancia utilizado, por lo que no se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que todos los tratamientos son iguales. ¿Qué recomendaría entonces? Recuerden que sí se cumplieron todos los supuestos. Bueno, entonces ahorita se los voy a explicar utilizando microscopio. No me permitas, pero voy a traer un vaso de agua porque sí, se me reseca la garganta. Un par de minutos nada más, por favor. Muy bien, jóvenes. Continuamos entonces, disculpen. Como les estaba diciendo, vamos a hacer este ejercicio que les estaba presentando, lo vamos a hacer directamente en Infostat, para que todo lo que se les explicó acá, pues obviamente ustedes lo vayan verificando. Les voy a proyectar la pantalla completa.
que creo que es la única forma en cómo Infostat les puedo presentar Infostat. Muy bien, si se dan cuenta acá, voy a tomar los datos, solo que vamos a hacer la prueba. Si yo tomo estos datos, les doy copiar y me voy aquí a la tabla y me voy a archivo, en archivo genero una nueva tabla. Y la nueva tabla, yo quiero venir y pegar, incluyendo nombres de columnas, no me va a pegar nada, ¿se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque solo me va a aceptar archivos que vengan de o directamente de Excel. Entonces lo que yo tengo que tomar es, los datos los tengo que tener en Excel, aquí los puedo pegar, y al tener ya estos datos en Excel, entonces voy a venir y de acá los puedo copiar y de manera directa ya me puedo ir a Infostat y pegar incluyendo nombre de columnas y ahí ya tengo los valores agregados. ¿De acuerdo? ¿Sí lo están viendo, verdad, jóvenes? Sí, gracias. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, luego acá me tengo que ir. ¿A dónde me tengo que ir para revisar? Estadísticas, ¿verdad? Porque yo quiero hacerlo primero. Luego tengo que hacer el análisis de varianza. Luego me voy a análisis de varianza, tal como está explicado en las diapositivas. Entonces, acá, si se pueden dar cuenta, ¿cuál es mi variable dependiente, jóvenes? Pregunto. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la variable dependiente? El incremento de peso. De peso, exactamente. Yo puedo tener varias variables independientes, miren, o variables respuesta. Recuerden, por cada variable respuesta que ustedes tengan, deben de hacer un andeva, ¿sí? No hay una forma bueno, sí hay una, pero se vuelve muy complicado, pero siempre los andevas, por lo menos Infostat se los va a hacer a ustedes individuales. Si ustedes colocan acá dos variables de respuesta, les va a hacer dos andevas. Si colocan tres variables de respuesta, les va a hacer tres andevas, ¿de acuerdo? Entonces, y ahora acá donde dice variables de clasificación, le voy a colocar tratamiento. Como es una sola variable de clasificación, quiere decir entonces que yo estoy trabajando completamente al azar. De una vez se lo estoy diciendo yo Infostat. Le doy a aceptar. Acá lo que tengo que hacer es guardar residuos, guardar predichos y guardar residuos absolutos. Esto está explicado en las diapositivas, por eso se los expliqué anteriormente. Y con esto yo le doy a aceptar. Al aceptar, si ustedes se pueden dar cuenta, aquí tenemos los valores que originalmente estábamos utilizando. Miren, 0.32, me da tratamientos y el coeficiente de variación. Pero si yo vengo y minimizo esta ventana, acá tengo ya los residuos, miren, guardados, los residuos absolutos y los predichos. Recordemos que el predicho es el valor proyectado. El residuo es la diferencia entre el valor observado y el valor proyectado. Vean, a 52 le resto 53, me da menos 1. A 62 le resto 53, me da 9. A 51 le resto 53, me da menos 2. Y esos son los residuos. Y el residuo absoluto no es más que los residuos, solo que sin signo, ¿verdad? Ya tengo acá los valores guardados. Entonces, para poder hacer o corroborar los supuestos, me tengo que ir primero al de normalidad. ¿Qué gráfico es el que yo utilizo para normalidad, jóvenes? El cucuplot, ¿verdad? Entonces, me voy al análisis gráfico. Acá dice gráficos. En gráficos está cucuplot. Después lo hacen ustedes, jóvenes. Les voy a encargar que lo hagan. Eso va a tener el otro periodo para poder verlo. Incluso antes. El otro periodo es para que ustedes trabajen lo que les voy a indicar. Entonces, acá ¿a qué le hago el análisis del cucuplot? ¿A qué habíamos dicho que teníamos que hacérselo? ¿Con qué lo tengo que trabajar, jóvenes? Con los residuos. Entonces, acá tengo R dúo, incremento, le doy la variable y le doy a aceptar.
Acá le voy a agregar la normal y que aparezca mostrar recta Y igual a X, que es la distribución que a mí me interesa ver. Y le voy a dar a aceptar. Y acá me aparece el gráfico. Miren. Se recuerda que habíamos dicho que este gráfico, pues obviamente puede tener, miren, como aquí, si ustedes quieren guardar este gráfico, le van a tener que hacer una captura de pantalla y luego borrar, ¿verdad? Y luego, cortar. ¿Por qué? Porque como la versión estudiantil creo que no lo tiene, la versión libre que yo tengo tampoco, entonces solo con la parte de pagarlo, aunque no, yo creo que con su versión estudiantil sí lo pueden hacer, de copiar la gráfica, pero no estoy muy seguro. Entonces acá, si se pueden dar cuenta, no sigue la distribución normal, miren, pues aparentemente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La prueba formal. ¿Cómo se llama la prueba formal? ¿Alguien se recuerda? Exactamente. Para ver Shapiro-Wilks me voy a estadísticas, luego de estadísticas, inferencia basada en una muestra. ¿Sí? Acá en la inferencia basada en una muestra está la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks modificado. Le doy clic. ¿Y a qué le hago? Acá ya tengo la variable incremento en peso, pero no es al incremento en peso en que yo le tengo que hacer esa prueba. ¿A qué es que se le hace la prueba, jóvenes? Pregunto. ¿Con qué dije que se trabajaban los supuestos? Con los residuos. Con los residuos, muy bien. Entonces, quito el que tenía, pongo residuos y le doy a aceptar. Y acá me da la prueba, miren. Aquí me da el número de datos, me da cuál es la media, pero no me sacó media de los residuos. Bueno, sí me sacó media de los residuos, porque la verdad la media de los residuos tiene que ser 0. ¿Sí? Tengo la desviación estándar, tengo el valor de W, que sería el estadístico de prueba, pero a mí me interesa en este caso el valor, valga la redundancia, que sería el valor de probabilidad. Es 0.0247. Ya habíamos platicado de eso. Si se pueden dar cuenta, es menor al 0.05. Obviamente es mayor al 0.01, pero como yo tengo que verificar que realmente no hay violación de este supuesto, que sea extrema, entonces la recomendación es transformar los datos. ¿Sí? ¿Se recuerdan que habíamos visto esa parte? No sé por qué están pidiendo acceso hasta ahorita. Bueno, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, nos vamos a los valores que tenemos acá, ya vimos la prueba de normalidad, entonces ahora lo que hay que hacer es una transformación de datos. ¿Cómo transformo yo los datos? Marco acá los valores, ¿verdad? Le doy clic derecho y en clic derecho ya me aparece transformarme. Entonces le voy a dar transformar. Y al transformar voy a colocar la variable que quiero transformar, que en este caso es incremento en peso. Variable a transformar. Y le doy a aceptar. Y acá me aparece cuál es la transformación que yo quiero darle. Le vamos a dar, la más común es la de raíz cuadrada. Pues aquí está toda la forma de combinaciones que yo quiero hacer de transformaciones de los datos. Y le voy a dar a aceptar. Y aquí ya me aparece el valor, miren, transformado. ¿Vamos bien? ¿Quieren, si todos entendemos cómo transformar un dato? Voy a repetir el procedimiento. Disculpe. Ok. Marcas la variable acá que querés transformar. Le das un clic derecho. Y al darle el clic derecho, entonces ya venís y te aparece transformar acá. Le das transformar, le presionas transformar y luego acá tenés que colocar la variable de respuesta que querés transformar, que en este caso es incremento en peso porque ya se lo habíamos agregado anteriormente. Entonces, al incremento en peso acá, te das a aceptar y al darle a aceptar te va a aparecer qué tipo de transformación es la que querés, ¿no? En este caso se le hizo raíz cuadrada, se marca raíz cuadrada, se va a aceptar y te aparece el valor ya transformado, que es este, la raíz guión incremento en peso. No sé si queda más claro ahí. Sí, ingeniero, gracias.
Muy bien. Ahora lo que se tiene que hacer era lo que les había dicho, hacer todo el procedimiento, pero con los valores ya transformados. O sea que ahora ya tengo que trabajar con los valores transformados. Por lo tanto, me voy a estadísticas, en estadísticas, análisis de varianza. En análisis de varianza, ya no, en este caso, voy a quitar esto de acá. ¿Por qué? Porque estoy empezando a hacer lo mismo, ya se lo hago a la raíz. Miren, raíz del incremento va a ser mi variable dependiente y tratamiento va a ser mi variable de clasificación. Y le doy a aceptar. Acá nuevamente lo que tengo que hacer es guardar residuos, guardar predichos, guardar residuos absolutos y le doy a aceptar. Al darle a aceptar, si se pueden dar cuenta, miren, acá el coeficiente de variación bajó y los valores, el p-valor, pues no varió mucho. Eso es un buen indicio. Si no varían mucho los p-valores, quiere decir que puede, pues obviamente, me da un buen, digamos, voy por buen camino. Al ver esto, entonces ya me tengo que ir a la tabla de datos. Aquí nuevamente, miren, se guardaron, aquí está la raíz, pero aquí ya se guardaron los residuos de la raíz. Se guardaron los residuos absolutos de la raíz. Se guardaron los residuos, los predichos de la raíz. Y con esos valores es que yo debo de trabajar. Me voy entonces a los gráficos. En el gráfico ya hago mi cucuplot. Del cucuplot, entonces, ¿a qué se lo voy a hacer? En este caso, el cucuplot se lo voy a hacer a los residuos de la raíz, o sea, los residuos de la variable transformada. Acá lo tengo, ¿eh? Residuos de las variables transformadas. Le voy a aceptar y entonces le doy a normal. Y ahí me aparece ya el gráfico, ¿no? Acá me van a aparecer los otros gráficos. Miren, acá tengo el gráfico anterior y ahora tengo el gráfico actual. Luego de tener esto, entonces, pues nuevamente me voy a hacer mi prueba formal, que eso está en estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba normalidad de Shapiro-Wilks modificado, y eso se lo tengo que hacer no a la raíz, sino que eso se lo tengo que hacer, la prueba de Shapiro-Wilks modificado, si se recuerdan ustedes, al residuo de la raíz, que es ya la variable transformada, y le doy a aceptar. Y acá me aparece 0.01. Nuevamente era lo que vimos anteriormente. No, bajo si yo estoy trabajando con el 5%, pues al 5% yo sé que no hay normalidad. Pero acá, como ya están los datos transformados y veo que al 1%, porque esto pudo haber bajado mucho más, y si bajaba mucho más y al 1% se violaba todavía, entonces había problema. Pero en este caso no, entonces puedo ser más estricto. Quiere decir que al 1% no, por lo tanto puedo continuar. Si no, las alternativas, como les había dicho anteriormente, si hay 20 datos o más, entonces yo puedo asumir normalidad. La normalidad, si bien no es algo, la normalidad no es tan determinante como la homogeneidad de varianzas, ¿de acuerdo? No es que no haya problema con no cumplirlo, no crean eso, sino que no es tan determinante. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes, con esta parte? Que es lo que ya teníamos o les había explicado en las diapositivas. Ingeniero, solo para que me quede claro, si desde el principio, cuando generamos la gráfica y la distribución es aparentemente normal, entonces ya no transformamos los datos y hacemos lo que usted hizo ahorita, ¿verdad? No es necesario. Esto es solo si se viola ese supuesto. Y les estoy dando ya alternativas. Por eso es que les estoy colocando esto que es extremo. Lo sencillo es solo ponerle cosas que todo se cumple, qué bonito. Y después, ¿qué pasa cuando en la vida real ya ustedes se topan con estos datos? Bueno, y si efectivamente es tal cual lo decís. Si al momento de venir y hacer la prueba y te das cuenta de que sí se cumple la normalidad, ya no se hace transformación de datos, no es necesario. Al menos que no se cumpla tu prueba de homogeneidad de varianza. Entonces tendrías que transformar los datos y volver a hacerlo todo de nuevo, utilizando la transformación de esos datos. Gracias, sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No. Okay. Ahora que ya vimos que se cumple, ¿verdad? Porque ya hicimos esto, nos vamos a ir a ver qué pasa con mi prueba de homogeneidad de varianza, ¿verdad? O sea, lo que uno busca es que exista homogeneidad, no heterogeneidad. Ahora, como ya trabajé con los residuos, entonces, y con los valores transformados, con esos valores tengo que hacer el cumplimiento del otro supuesto.
Entonces me voy nuevamente al análisis gráfico y acá tengo que hacer un diagrama de dispersión, miren, tal como lo decían las diapositivas. En el diagrama de dispersión, en el eje de la y aquí es donde tengo que tener mucho cuidado, por eso acá lo tengo explicado, miren, para que ustedes lo puedan ver. En esta parte dice homogeneidad de varianza gráficos, luego diagrama de dispersión, eje Y, residuos, y eje X, predichos, y aceptar, y se obtiene la siguiente gráfica, ¿de acuerdo? Eje Y, residuos, y eje X, predichos, o sea que aquí en el eje de la Y voy a dejar los residuos de la raíz transformada, y en el eje de las X voy a colocar los predichos de la raíz, o sea, o de la variable respuesta transformada. Y ahí estamos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y luego le damos a aceptar. Acá, si se pueden dar cuenta, no hay un patrón porque hay una distribución de datos. Yo puedo decir, bueno, hay homogeneidad de varianza, pero ojo, es preferible venir y hacer la prueba gráfica y si no estoy convencido, mejor hago la prueba formal. Las dos pruebas son aceptadas. Va a depender mucho de la experiencia, como le digo, que ustedes tengan al momento de hacer esos análisis. Aquí ya tengo la tercera gráfica, miren. Entonces me voy a ir y la prueba formal no es más que me voy a estadísticas. ¿Sí? En estadísticas, la prueba de Levin, que es la prueba para poder ver la homogeneidad de varianza, lo que tengo que hacer es un análisis de varianza a una sola variable de clasificación. ¿A qué le hago ese análisis de varianza? Como acá yo ya se lo había hecho una vez, entonces me van a aparecer datos. Esto lo borro. Entonces, a esta parte de acá, en la variable dependiente, yo tengo que colocar mis residuos, en este caso, tengo así mis residuos absolutos de la variable transformada, ¿verdad? Entonces, es mi variable dependiente. Y mi variable de clasificación va a ser los tratamientos. O sea, yo tengo, la prueba de Levin es una prueba que yo le tengo que hacer a una sola variable de clasificación a mis residuos absolutos. ¿Sí? Entonces, le voy a dar a aceptar. Acá no tengo que guardar ya más porque solo me interesa esa prueba como tal. Le voy a dar a aceptar y al dar a aceptar, vean, aquí me aparece en tratamientos, que es lo que me interesa ver. ¿Cómo me doy cuenta que es una prueba de Levin? Porque aquí me dice residuos absolutos de la raíz. Miren, o sea, es el residuo absoluto, en este caso es transformada, pero no necesariamente va a ser la variable transformada. Y que mi coeficiente de variación es demasiado alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se lo estoy haciendo a los residuos absolutos. Entonces me voy a tratamiento, modelo, no es necesario que lo vea, ¿verdad? Sino que me interesa tratamientos y tengo 0.93. ¿Se recuerdan cuáles eran las hipótesis, jóvenes, que estábamos analizando? Pregunto. Esas son las hipótesis de homogeneidad de varianza. Esas son las hipótesis de homogeneidad de varianza. ¿No se recuerdan? ¿No se recuerdan? ¿Sí me están escuchando, jóvenes? La hipótesis nula es que todas las variancias son iguales y la alternativa que al menos dos son diferentes, no. Exactamente. Y en este caso, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es tu decisión y conclusión? Ingeniero, sería que todas las varianzas son iguales, es decir, que se acepta la hipótesis nula debido a que el p-valor es mayor a 0.05. Exactamente, así es. Entonces, al tener eso de que todas las varianzas son iguales, ¿qué quiere decir? ¿Se cumple o no se cumple el supuesto? Jóvenes. Sí, se cumple. Y se cumple, ¿verdad? Entonces, al tener esa parte, miren, si no me responden, me voy a ir así de corridito, como que nada está pasando para mí más rápido, ¿sí? Si no quieren participar, ¿verdad? Entonces, vemos que sí se cumplen. Bueno, ¿y qué pasa con la independencia? ¿Alguien me puede explicar? ¿Me puede decir qué pasa con la independencia?
el supuesto de independencia. Ingenio, creo que es en el proceso de aleatorización. Exactamente, al garantizar la aleatorización, entonces nosotros tenemos que garantizar el cumplimiento de ese supuesto. Por lo tanto, ahora ya concluimos de que sí se cumplen los tres supuestos, y al tener eso, entonces yo me voy al ANDEVA o al ANAVA, como lo dice acá, pero de los datos transformados, y con esos concluyo, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces si me voy a tratamientos? Pero este no es el de tengan cuidado, no lo vayan a confundir con el ANAVA de la prueba de homogeneidad que hicimos, no, es el ANAVA de los datos ya transformados en los que yo tengo que concluir. Entonces, en este caso, como el p-valor es mayor al nivel de significancia, que es el 0.05 con el que estamos trabajando, quiere decir que no hay significancia. Si no hay significancia, no se rechaza la hipótesis nula. Y mis hipótesis nula era que todos los tratamientos son iguales. Por lo tanto, entonces yo tengo que recomendar realizar un análisis económico para poder cuál tratamiento o tratamientos son de menor costo para poder recomendar esos tratamientos. ¿Dudas, jóvenes? Disculpe, ahí sí me confundí de que ANAVA es el que se usa, porque ahí... El de los datos transformados, ¿verdad? Raíz, incremento en peso. Acá donde dice variable, te da la variable. Entonces, necesitas el ANAVA del valor de los datos ya transformados para poder concluir. Y pero creo tiene un valor de 0.312. No se usaría lo contrario. ¿Lo contrario de qué? Digamos, sí se aceptaría una hipótesis. ¿Qué alternativa? Porque el valor es menor a 0. Ah, no, sí. ¿Sí visualizaste lo que estabas viendo? Sí, ya vi el error. Ok, sí, el 0.31 es mayor a 0.05. ¿Sí? ¿Están? Ok. Entonces, muy bien. Y así es como se haría esto, jóvenes, y así se concluiría. Vamos a proceder a ver ahorita. ¿Sí ven la presentación, verdad? Porque es la pantalla completa la que les estoy compartiendo. Sí, ingeniero. Ok, perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, ya vimos esta parte de completamente al azar. Aquí un ejercicio para que ustedes practiquen, ¿verdad? Ahora vamos a ver el procedimiento de diseño de bloques al azar. Eso va a ser mucho más sencillo. Vean, díganme ustedes, ¿qué de diferente hay de este cuadro al de completamente al azar? La forma en cómo están estructurados los datos. Está por bloques. ¿Verdad que hay otra fuente de variabilidad más? Tengo bloques, luego del bloque tengo el tratamiento y luego del tratamiento tengo la variable respuesta. Entonces acá nuevamente bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, aquí el tratamiento, ¿vean? Y la variable respuesta respectiva. O sea, tengo dos variables de clasificación y al momento en el que yo venga y a Infotat le coloque dos variables de clasificación, él va a decir, es un bloque al azar. Luego de esto, entonces, donde tengo que ir, el resultado de análisis de varianza es el siguiente. Si se pueden dar cuenta acá, ya tengo un p-valor en bloque, miren, es 0.0738. Si yo vengo, y lo puedo ver, es mayor al valor de significancia utilizado, que fue de 0.05, indicando que no existe variación entre los bloques. Es decir, que la gradiente de variabilidad no influye de manera directa en el resultado de los tratamientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mayor, no hay significancia. En el caso de los tratamientos, pues es menor, pero ojo, aquí no tengo que concluir, ¿verdad? Tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué no? Porque lo primero que tengo que hacer es verificar el cumplimiento de mis supuestos. Vámonos, ¿qué pasa con la normalidad del cucuplot? Ahí ya se ve un poco más alineado, ¿verdad? Pero bueno, recordemos, es una prueba gráfica, entonces veamos la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks. En este caso, los residuos tienen distribución normal y los residuos no tienen distribución normal. Vean, 0.6909, ¿es mayor o es menor a 0.05, jóvenes? Tengamos cuidado, no nos confundamos, ¿no? Mayor. Si es mayor, ¿cuál sería la decisión? No se rechaza. No se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto los residuos tienen distribución normal, ¿verdad? En este caso no hay evidencia estadística para rechazar el supuesto de distribución normal.
P 0.6909, ya que el p-valor es mayor al nivel de significancia utilizado. Veamos qué pasa con la homogeneidad de varianza. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué ven, jóvenes? ¿Ven algún patrón? No. No sigue ningún patrón. ¿Seguros que no? Recuérdense que el patrón es que empieza pequeño y termina grande. Sí, hay un patrón. Sí, hay un patrón, jóvenes. Ahí se puede ver re bien. Bueno, pero como yo no tengo experiencia, entonces puedo hacer la prueba de Levin. Y veamos la homogeneidad de varianza mediante la prueba de Levin. Entonces, se hace a una sola variable de clasificación. En este caso, se hace en función del tratamiento, miren, jóvenes. Y se le hace a los residuos absolutos. Y puede observarse, ¿qué conclusión tienen ustedes ahí? ¿Qué valor me da el tratamiento? 0.03. ¿Qué está pasando con el 0.03? ¿Es mayor o es menor al nivel de significancia? Es menor. Es menor, ingeniero. Es menor. Si es menor, ¿cuáles son? ¿Qué está pasando con la conclusión en las hipótesis? Se rechazaría la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la alternativa. ¿Qué quiere decir entonces? Que al menos dos son variables distintas. Exactamente, al menos dos. O sea, quiere decir que al menos dos varianzas son distintas. Si yo tengo varianzas distintas, entonces, ¿qué voy a recomendar en esta parte, jóvenes? Pues ahorita tendría que venir y verificar. Y se puede observarse que en la prueba que el p-valor del tratamiento es 0.0314, menor al nivel de significancia utilizado, por lo que existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, concluyendo que al menos dos varianzas son iguales, son distintas. El no cumplimiento de esta propiedad puede conllevar que las conclusiones que se extraigan del modelo sean falsas. Con eso hay que tener mucho cuidado, mejor. ¿Sí? Ahora, bien, si nosotros venimos, solo quiero, perdón, jóvenes, acá, sí. Acá me hace falta algo que agregarles. La diapositiva ya se la subí, pero se lo voy a agregar acá. Miren, ¿qué pasa en este caso? Yo, si bien estoy violando el supuesto, acá lo que yo tendría que hacer, y eso se los voy a explicar, pues es obviamente transformar los datos nuevamente, ¿verdad? Al transformar los datos, pues yo puedo venir y darme cuenta que si no baja mucho con los datos ya transformados, ¿será que se viola el supuesto al 1%? O si yo trabajara acá al 1%, ¿estaría violando el supuesto? No, ¿verdad? Entonces, pero tengo que verificar, y eso se lo voy a agregar a estas diapositivas porque se me olvidó agregar esa parte, joven. Acá no puedo decir que ya está violado totalmente el supuesto porque tengo que seguir probando lo que les decía inicialmente, ¿verdad? Entonces, sin dependencia es necesario que se garantice un buen proceso de aleatorización, ya que de esa forma se asegura el cumplimiento del supuesto de independencia. Y de los supuestos observados puede notarse que se viola el supuesto de homocedasticidad, por lo que la información que se concluya puede no ser confiable. Sin embargo, este no se viola, aquí está explicado, perdón. Sin embargo, este no se viola con el nivel de significancia del 1%. Yo puedo venir, pero, le repito, tengo que transformar los datos, ¿verdad? Para poder verificar que realmente no estoy violando esa situación. Si transformar todos los datos los violo, entonces quiere decir que sí hay problemas con ese análisis que yo quiera hacer. Luego, para el caso de los tratamientos, pues el p-valor es 0.0007, menor al 0.05 utilizado, por lo que se rechaza la hipótesis nula y no se rechaza la alternativa. Si estoy hablando de los tratamientos, aquí ya me estoy yendo al andeo original porque no lo estoy trabajando con los datos transformados, ¿verdad? Que sería este. Entonces ahí tengo los tratamientos y miren, otra cosa, cuando se les pidan conclusiones tienen que concluir de todo. Con el coeficiente de variación, tienen que concluir con los bloques, con los tratamientos, toda la información que les da a ustedes el andeo. Entonces, acá quiere decir que por lo menos un tratamiento es diferente. Y al existir un tratamiento diferente, entonces yo puedo hacer un análisis, una prueba múltiple de medias, donde tengo que ir nuevamente a estadísticas, clic en análisis de varianza, le doy a aceptar, ingreso a comparaciones, elijo la prueba de medias que quiera utilizar, elijo cómo mostrar las medias, luego seleccionar con qué nivel de significancia voy a trabajar, si es el 0.10, 0.05, 0.01, y le doy clic en aceptar y me va a dar la prueba múltiple de medias. Miren.
Ahora díganme ustedes ahí, jóvenes, ¿qué tratamiento es el mejor? Ahí dice la de Tukey, no hay problema, ¿verdad? No me salió ninguna variable que tenga la misma literal. ¿Qué tratamiento es el mejor? El de 4 cc por litro de agua, ingeniero. Exactamente. Ahora bien, bueno, no exactamente. Tengamos cuidado. ¿Cuál es mi variable respuesta? Pregunto, ¿cuál es la variable respuesta, Juan? Longitud de tallo. Muy bien. Y si mirar las medias 4 cc, por L, ¿qué longitud de tallo te da? ¿Sí lo visualizas? 4 cc te está dando, ¿sí? Es 81.93. ¿Es la mayor media o la menor media? La menor media. Ah, ok. Si es la menor media, ¿será que es el mejor 12 cc tratamiento? por litro de agua. No. Los mejores son 1, 3 y 2. Porque esos estadísticamente son iguales, ¿sí? ¿De acuerdo? Por eso lo que le dije al compañero inicialmente no era correcto, porque él solo se dejó guiar por las literales. Pero eso va a depender del ordenamiento de mis medias. Y si mi media es longitud de tallo, yo voy a esperar que las longitudes mayores sean las mejores. Y aquí estadísticamente esas longitudes son iguales, ¿no? Quiere decir que los mejores tratamientos son 1, 3 y 2. ¿Me explico? No sé si el compañero que visualizó primero puede verificar, puede observar esa parte. Sí, ingeniero, gracias. ¿Okay? ¿Alguna duda con esta parte, jóvenes? ¿No? Aquí hay un ejercicio. Vamos a hacerlo por medio de Infostat. El dato es el ejercicio y lo vamos a hacer transformando datos, así como les había explicado. Les voy a robar unos minutos después de las 8, jóvenes. Eso es por los que estuvieron entrando tarde, tuve que estar reduciendo. Vamos acá a los valores. Los voy a copiar. Me voy a Infostat. Doy un archivo. Nueva tabla. Pegar incluyendo nombres de columnas. ¿Se recuerdan, verdad? Aquí tengo ya los valores. ¿Me pueden ir apoyando a alguien ahí? ¿Ahora qué tengo que hacer? Un análisis de varianza. Ajá, me voy a estadísticas, análisis de varianza. Luego el análisis de varianza, ¿qué coloco como variable dependiente, jóvenes? La longitud de los tallos. Muy bien, longitud de tallo. Como variables de clasificación irían 2, ¿verdad? Bloque y tratamiento. Sería, como le estoy colocando 2 variables de clasificación, entonces me está diciendo, este bloque es al azar. No porque aparezca bloque va a decir es bloque, no. Yo le coloco bloque porque obviamente alguien le puede poner repetición también, no importa. Pero cuando una vez tenga 2 variables de clasificación ahí, es un bloque al azar el que va a ser infectado. Lo voy a aceptar. ¿Qué tengo que hacer acá, jóvenes? Que es muy importante. Marca los Residuos predichos y residuos absolutos, ¿verdad? Y le doy a aceptar. Ahora me voy a la verificación de los supuestos. En el supuesto el primero es el gráfico del cuckooplot, ¿recuerdan? ¿Y a qué le hago el gráfico del cuckooplot? Residuos no. Al residuo, muy bien. Sin miedo. Aquí, miren, aquí hay que equivocarse, para que uno aprende equivocándose. Lo voy a aceptar, aquí lo voy a aceptar, tiene que ser normal, mostrar la recta, lo voy a aceptar, y aquí pues puedo ver que sí se alinea, ¿verdad? Pero para poder garantizar eso, entonces puedo hacer una prueba, o lo voy a hacer una prueba de Shapiro-Wilson modificado, que es una prueba formal. Pues me voy a estadísticas, en estadísticas está inferencia basada en una muestra. Luego prueba de normalidad de Shapiro-Wilson. Eso lo tienen que estar haciendo ustedes constante y practicando, y eso les va a dar una agilidad para poder trabajar. Acá recuerden, no es con la longitud de tallo, sino es con los residuos de la longitud de tallo. Lo voy a aceptar y ahí me da el p-valor, ¿no?
0.69. ¿Es mayor o menor al nivel de significancia si es el 5% con el que estoy trabajando? Mayor. Es mayor, como es mayor, no hay significancia. Si no hay significancia, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, concluyo que hay distribución normal. Ahora bien, si vengo y quiero verificar eso, porque acá estamos viendo, voy a trabajar entonces mi prueba gráfica para la homogeneidad. ¿Qué tengo que hacer? Un diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión, los residuos los dejo acá, ¿verdad? Porque es con los que estoy trabajando en el eje de la Y. ¿Qué coloco en el eje de las X, jóvenes? Bloque. Tratamientos. No. Eso es el gráfico el que estoy haciendo. Son los predichos. Predichos en el gráfico, ¿sí? Y le doy a aceptar. Acá ya vimos que sí sigue una tendencia, ahora ya lo habíamos visto anteriormente. Bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer, aquí sí, ya es la prueba formal de Levin. Entonces ya me voy a estadísticas, en estadísticas ya hago un análisis de varianza. Ese análisis de varianza lo voy a hacer los residuos, se lo voy a colocar como variable dependiente, y aquí sí ya tengo que colocar tratamientos como variable de clasificación. Ojo, es a una sola variable de clasificación, jóvenes, ¿de acuerdo? Para poder verificar si realmente se cumple o no se cumple ese supuesto. Entonces, le doy acá a aceptar. Y acá tengo que darle a aceptar. No guardo nada, ¿verdad? Miren, ese coeficiente de variación es excesivamente alto, ¿verdad? Y prácticamente no explica nada, pero eso no me interesa. ¿Qué está pasando acá? Es mayor al 0.099. No sé por qué me están saliendo los datos diferentes. Perdón, jóvenes. Es que no es a los residuos, es a los residuos absolutos. Por eso el valor es diferente. Vamos a regresar. Acá es residuos absolutos, ¿verdad? Acá es residuos absolutos, ¿verdad? Es residuos absolutos acá. Lo voy a aceptar, entonces no guardo nada, ¿verdad? Aquí está. Lo voy a aceptar, entonces no guardo nada, ¿verdad? Aquí estamos, ¿verdad? Sí es alto, no era tan alto como el anterior. Pero si se pueden dar cuenta, el 0.03 es menor al nivel de significancia. Como habíamos dicho, se rechaza la hipótesis. Bueno, entonces transformemos datos para esperar que no se viole a esa, y con el 1% ya transformado los datos. Entonces me tengo que ir. ¿Cómo transformo datos, jóvenes? ¿Alguien que me ayude? Que se recuerde. Se selecciona la columna de longitud de tallos. Déjame ver, solo voy a... Perdón. Aquí estamos. Incremento en peso, no es esa la tabla que quiero. La tabla de la otra tabla. Solo me regreso a la tabla que estábamos trabajando. Ahí estamos. ¿Perdón, me decías? Selecciono la columna de longitud de tallo. Muy bien. Le doy clic sobre el título y ahí selecciono. Derecho. Clic derecho, muy bien. Transformar. Luego la variable que quiero transformar, ¿verdad? Que sería longitud de tallo en este caso. Le doy a aceptar. Luego acá me voy a raíz cuadrada, que es la más común. Le doy a aceptar. Y ahí ya tengo los valores transformados, ¿verdad? Ahora al tener los valores transformados, acá puede que no cambie, porque como aquí ya teníamos variables continuas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer como la prueba. Me voy a ir entonces aquí a ver el gráfico de dispersión. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que venir y hacer la prueba para guardar los residuos, ¿verdad? Entonces, voy a estadísticas, en estadísticas voy a hacer mi análisis de varianza, en mi análisis de varianza voy a trabajar con la variable ya transformada, en este caso sería el raíz de la longitud, y acá voy a tener mis tratamientos y bloques, que es lo que necesito, ¿verdad? Doy a aceptar. Acá guardo residuos, predichos y residuos absolutos y le doy a aceptar.
Entonces, acá miren, bajó bastante el coeficiente de variación y de hecho el p-valor bajó mucho más. Pero tengo que verificar los supuestos, que es lo que a mí me interesa. Entonces, en la verificación de los supuestos me voy a ir de una vez con el plot, con la homogeneidad de varianza, que es la que necesito. Entonces, ahí ven con los gráficos, diagrama de dispersión. Aquí tengo que quitar esos valores porque ya no se había trabajado. Y voy a trabajar con los residuos de la raíz. Y acá con los predichos de la raíz. Y le voy a aceptar. Sigue teniendo esa tendencia, ¿verdad? Gráfica. Entonces me voy a ir a la prueba formal. Entonces ya yo hago una estadística. Análisis de varianza. ¿Con qué trabajo acá, jóvenes? Con residuos absolutos. Con residuos absolutos. Con los residuos absolutos de la raíz en este caso, ¿verdad? Está transformada. Y acá a una variable de clasificación nada más y le coloco tratamientos. Y lo voy a aceptar. No guardo nada porque no me interesa. ¿Y qué está pasando? ¿Cambió o no cambió? No cambió el valor, ¿verdad? Veamos. Bueno, sí subió. Pero, no, 0.309 y tenía 0.1 bajó, ¿verdad? Pero díganme ustedes, ¿se cumple o no se cumple al 1%? El supuesto de homogeneidad. Sí se cumple, ingeniero. Y se cumple, ¿verdad? Eso quiere decir que sí hay homogeneidad. Por lo tanto, puedo continuar. No hay violación de ese supuesto en ese porcentaje. Entonces, en ese nivel de significancia. Ya puedo venir y tomar el ANDEVA que trabajé de los... en este caso, el ANDEVA que tengo de los valores ya transformados, ¿verdad? ¿Qué sería este valor? Y ahora díganme ustedes, con los tratamientos, ¿qué está pasando? ¿Hay significancia o no hay significancia en los tratamientos? Sí hay significancia, ingeniero. Sí hay significancia, ¿verdad? Ok, como hay significancia, quiere decir que se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la hipótesis alternativa, concluyendo que por lo menos un tratamiento es diferente. Si un tratamiento es diferente, ¿qué recomiendan ustedes? Una prueba múltiple de medias. Muy bien. Entonces, ¿cómo hago la prueba múltiple de medias? Aquí nuevamente, miren, me voy a estadísticas. En estadísticas hago otra vez análisis de varianza, o bien lo pueden hacer con el control de R, ¿verdad? Ustedes, es lo que tienen acá, pero acá tienen que ser no a los residuos absolutos, sino que tienen que volver a hacer el análisis de varianza a la parte con la que van a estar trabajando. ¿A qué le hacen eso? Se lo hacen a los, como vimos que es con raíz, ¿verdad? Porque ahí no se violó el supuesto. Entonces voy a trabajar con raíz de la longitud del tallo. Y acá voy a colocar bloques, que es una variable de clasificación que a mí me interesa como tratamientos, que es la que me interesa y le voy a aceptar. Ya no guardo nada, sino que me voy a y acá ya no guardo nada, sino que me voy a comparaciones. Y en comparaciones voy a pedir que me haga un tuque. ¿A qué le hago el tuque? El tuque se lo hago a tratamiento. ¿Sí? Y aquí era lo que les decía, yo puedo pedirlo en orden ascendente o en orden descendente. Si es ascendente, es del menor al mayor. Si es descendente, del mayor al menor. Y acá le pido con qué nivel de significancia trabaje, a 0.05. Aquí ya no guardo nada, como les había dicho, y le doy a aceptar. Y acá sale al revés, miren, tal como lo vimos anteriormente. Hay que tener mucho cuidado con qué nivel, con qué variable de respuesta es con la que yo estoy trabajando. Entonces acá, ¿cuáles son los mejores tratamientos, jóvenes? De conclusión. 2, 3 y 1. El de 2, 3 y 1. 2, 3 y 1, ¿verdad? Si se pueden dar cuenta del orden, hay que verificarlo y hay que tener mucho cuidado con esa parte. ¿Alguna duda con esto? Muy bien. ¿Alguna duda con esto, con esta parte, jóvenes, que vimos? ¿No? Ok, perfecto. Solo déjenme mostrarles la última parte. Les voy a robar unos 10-15 minutos porque sí me interesa terminar con ustedes esta parte de acá. Es poco lo que hay que ver.
Es solo para que ustedes se den cuenta. Aquí ya tenemos el de bloques, ¿verdad? Ya lo terminamos. Verificación de los supuestos, que fue lo que vimos. Procedimiento, verificación. No, perdón, ese es el que quiero explicarles. Ahora, el cuadrado latino, ven ustedes, para un ANDEVA del diseño cuadrado latino, los datos se deben ordenar de la siguiente manera. Miren. Aquí ya tenemos fila, ya tenemos columna, ya tenemos tratamiento y ya tenemos la variable respuesta. En la fila 1 y en la columna 1 el tratamiento C, el rendimiento es 7. En la fila 2, columna 1, el tratamiento E, el rendimiento es 5. Si se pueden dar cuenta ustedes, pues acá ya tenemos nosotros los valores con los que vamos a estar, con los que queremos trabajar. Entonces, ahora, como ya tenemos 4 fuentes de variabilidad, entonces ya Infostat lo va a tomar como un cuadrado latino, ¿verdad? Se hace el análisis de varianza, no tengan pena si no les aparece esto, si les aparece esto, miren, datos desbalanceados en celdas para otra descomposición de la sumatoria de cuadrados, especifique los contrastes apropiados. O sea, yo puedo hacer contrastes ortogonales, es otro dato que vamos a ver después. Si ustedes se pueden dar cuenta acá, realicen las respectivas conclusiones y recomendaciones. Díganme ustedes, en la fila es 0.22. ¿Es mayor o es menor al nivel de significancia si estamos trabajando con el 5%? Es mayor, si es mayor no hay significancia, por lo tanto no habría significancia en o efecto de la gradiente identificada en la fila. ¿Qué pasa en la columna? ¿Es mayor o es menor? Es menor, por lo que sí habría significancia. Exactamente. Si hay significancia, quiere decir que esa gradiente se afecta. ¿Qué diseño hubieran podido utilizar entonces? Bloques al azar, ingeniero. Muy bien. Y los tratamientos. Yo me estoy adelantando aquí a hacer ese análisis, pero ya para poder ver tratamientos, entonces yo tengo que venir y verificar supuestos, ¿verdad? Voy a la normalidad, vean acá, tengan cuidado, esto no es que esté, digamos, que no siga la tendencia, porque los valores sí se alinean. Esto suele pasar cuando uno utiliza datos en varios datos de un solo valor, ¿verdad? Pero ahí sí hay cumplimiento. Observaste que los residuos intentan alinearse sobre una línea recta, pero no está del todo claro, por lo que es mejor realizar la prueba formal. Entonces hago nuevamente el Shapiro-Wilks modificado. ¿Y qué dice el Shapiro-Wilks modificado? 0.02 al 0.05, ¿qué quiere decir? 0.02 al 0.05, ¿qué quiere decir? Que es menor. Es menor, si es menor hay significancia. Es menor, si es menor hay significancia. Si hay significancia, se rechaza la hipótesis nula y no la alternativa. Aquí caemos nuevamente con el valor que hay que hacer la transformación de datos, ¿no? Y al hacer la transformación de datos, o puede observarse que no varían los datos, por lo que puedo continuar con mi análisis. Además, el tamaño de la muestra es mayor a 20. Acá, en algunos casos, se hizo el análisis o se hizo el ANDEVA otra vez y no hubo variación de datos. Como no hubo variación de datos entre este y el valor original que teníamos acá, entonces se decidió continuar, pero se decidió continuar más porque hay más de 20 datos. Entonces, porque se pueden dar cuenta, aquí tengo 25, ¿verdad? Entonces, no se hizo la transformación, sino que se dijo, sí hice la transformación a raíz, no cambiaron los datos, pero aparte tengo 25, tengo más de 20 datos, entonces voy a asumir el cumplimiento del supuesto. Cuando no tengo más de 20 datos, entonces sí tengo que volver a corroborar en la transformación. Y vemos ahora homogeneidad de varianza con el gráfico, ¿verdad? No lo tengo. Tengo acá homogeneidad de varianza en la prueba de Levin. El 0.90, ¿qué les dice? Que es mayor. Si es mayor, no hay significancia, no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, todas las varianzas son iguales. Y la independencia, como lo habíamos dicho anteriormente, pues no hay que garantizar un buen proceso de aleatorización, ya que de esa forma se asegura el cumplimiento del supuesto. Y de los 3 supuestos verificados, el supuesto de normalidad no se cumple, pero se observó que al realizar la transformación de datos no varía mucho, además de tener una n mayor a 20. Los demás supuestos sí se cumplen, por lo que existe confianza para realizar las conclusiones y recomendaciones correspondientes. Te repito, jóvenes, una clara violación de los supuestos no les garantiza a ustedes que las respuestas que estén dando sean las correctas. Tienen que tener ustedes mucho cuidado con eso. Entonces, como mi tratamiento me da que es menor, entonces aquí hay que hacérselo a la raíz ya al cuadro de los valores transformados, ¿verdad, jóvenes?
Y aquí creo que lo hice con el análisis de varianza normal. Pero vamos a concluir 0.0001 en el tratamiento. Entonces tengo que hacer una prueba múltiple de medias. Al hacer la prueba múltiple de medias, díganme ustedes cuál es el mejor tratamiento. Pregunto. ¿No? Tratamiento A. ¿Cuál es la variable de respuesta? Creo que es el tratamiento E, porque la variable de respuesta son rendimientos. Exactamente, son rendimientos y mi mejor media está en la E, no está en la A. Entonces, no se dejen llevar por la letra, hay que revisar todo. El mejor tratamiento es el tratamiento E con 8.60 de rendimiento. Aquí hay otro ejercicio y básicamente estaríamos terminando esa parte. Como les estaba diciendo, estos 5 minutos más les voy a robar hasta las 1:15 porque sí me interesa que les quede claro toda esta parte. Voy a tomar estos valores o estos datos. Los paso a Excel, los copio en Excel, me voy a Infostat nuevamente, nueva tabla, voy a pegar incluyendo el nombre de columnas. Acá, ¿qué es lo que tengo que hacer entonces? Me voy a estadísticas, análisis de varianza. En el análisis de varianza, aquí tengo que, ¿cuál sería mi variable dependiente, jóvenes? Rendimiento. Muy bien, rendimiento. Mis variables de clasificación serían estos tres, miren. Y le doy a aceptar. Guardo residuos predichos, residuos absolutos. Y le doy a aceptar. Me voy para verificar el cumplimiento de los supuestos. Entonces me voy acá. ¿Sí? Entonces me voy acá. Gráficos. Eso se lo hago a los residuos del rendimiento y lo voy a aceptar. Y aquí tengo el gráfico. La prueba normal, me voy a ir a estadísticas. La prueba formal, perdón. Diferencia basada en una muestra. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilson modificado. Eso ya se lo hago a los residuos de rendimiento. Le voy a aceptar. Y ahí pues me puedo dar cuenta que el 0.02 es menor, por lo tanto hay significancia, ¿verdad? Si hay significancia, habíamos dicho que se rechaza la hipótesis nula, o sea, no hay normalidad, pero para poder ver eso, yo vengo y transformo datos. Entonces me voy a transformar datos, estamos hablando de... Este no era este, ¿verdad? Permítame, es este. Ese es el problema de tener muchas tablas abiertas, ¿verdad, jóvenes? Que no se sabe con cuál se está trabajando. Es esta, tampoco es esta, y es esta, ¿verdad? Entonces, ahora tengo que venir y me voy a ver la transformación de datos, marco la variable respuesta, que es la que quiero transformar, le doy transformar, y la transformación va a ser al rendimiento, le doy aceptar, luego acá me voy a raíz cuadrada, y voy a tener el valor de raíz, ¿sí? Acá. Pero nuevamente hago la prueba, el gráfico. Ya sabemos que el QQplot lo tenemos acá. Ya ese gráfico ya no se lo hago a los residuos, sino que ya se lo hago a los residuos de la raíz, de la raíz del rendimiento, ¿verdad? Perdón, no guardé los valores. Puedo darle control R. Bueno, es que le dio sobrepasar. Otra vez estadísticas. Le dio sobrepasar a la hora de guardar datos. Sobrepasar. Ahorita vamos a ver esta parte. Son residuos, serían raíz del rendimiento. Aquí son estos tres valores los que tengo que tener. ¿Sí? No, sobrepasar, ¿a qué te refieres con sobrepasar? No fue en ese, sino que en el otro. Después de este. Okay. Vamos a guardar. Sí, lo que no hice fue guardar esta parte que era lo que me interesaba.
de la raíz del valor ya de la raíz. Entonces acá ya están guardados. Ahora me voy a estadísticas. En estadísticas ya habíamos dicho que es la inferencia basada en una muestra, la prueba de Shapiro-Wilks. Y acá ya están los valores, miren, que no guardé en el anterior. Entonces tenemos los residuos de la raíz. ¿Sí? Y le voy a aceptar la prueba. Miren qué está pasando ahí con ese valor de la normalidad, en este caso, 0.43. De todos modos sigue siendo menor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa pero qué pasó? O sea, con ese valor. En comparación al anterior, al Shapiro-Wilks que tenía. ¿Jóvenes? Ingeniero, una pregunta. Dime. ¿Por qué decía que sigue siendo menor si este es mayor a 0.05? No, por eso les estoy preguntando yo ahorita a ustedes, ¿qué está pasando? Si lo miras acá, o sea, mi pregunta es, sigue siendo, no lo dije, lo pregunté. Tal vez no le di el tono. ¿Sigue siendo menor? No, ingeniero. Era una pregunta, no era una afirmación. Mira el Shapiro-Wilks que tengo anteriormente y mira el que tengo ahora. Es mayor, ¿verdad? ¿Sí? Si es mayor, entonces, ¿qué pasa? No hay significancia. Pregunta. No hay significancia, entonces no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto los datos son normales, ¿verdad? Entonces, por eso, esa es la lógica que se sigue, porque en el anterior no mostré los datos transformados, o el Shapiro-Wilks ya con los datos transformados, porque se dan cuenta de que como es mayor de 25, entonces se sigue la tendencia del límite central porque va a buscar la normalidad. ¿Sí? Bueno, hagamos entonces ahora el gráfico de dispersión con esta parte, con los valores ya transformados, gráfico de dispersión. Tengo acá aquí le tengo que hacer en el valor de la Y, mi gráfico de dispersión, tendrían que ser los residuos de la raíz y luego los predichos de la raíz. Y lo voy a aceptar. Acá no sigue una tendencia, ¿verdad? Tengo estos valores. Luego, pues obviamente, le puedo hacer la prueba formal, que serían estadísticas, análisis de varianza. Serían a los residuos de la raíz, la variable, no serían los residuos, sino que recuérdense que son los residuos absolutos de la raíz, ¿verdad? Se le va a una sola variable de clasificación que serían tratamientos. Y le doy a aceptar. Y le doy acá, no guardo nada, no me interesa. Y le doy a aceptar. El valor es mayor, si se pueden dar cuenta, entonces no hay significancia, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, pues obviamente se concluye de que existe homogeneidad de varianza. Teniendo esa parte, y es acá donde empieza uno a empezar a buscar, aquí tendría yo los valores, ¿verdad? Que voy a analizar. Y si se pueden dar cuenta, ¿qué pasa acá con tratamientos? Tiene un valor del 0. Menor todavía el 0.0001. Como es menor a ese valor, quiere decir que hay significancia. Si hay significancia, ¿qué pasa con las hipótesis de los tratamientos? No se acepta. ¿Cuál no se acepta? La hipótesis nula, ¿verdad? O sea, no se rechaza. Es mejor que diga no se rechaza que no se acepta. O se rechaza, perdón. Entonces se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la hipótesis alternativa. Por lo tanto, quiere decir que al menos un tratamiento es diferente. ¿Qué recomiendan? Una prueba múltiple de medias, ¿verdad? No voy a control R para regresar. Acá lo voy a aceptar. Y acá en comparaciones, entonces hago mi prueba. Mejor voy a trabajar ya con DGC, ¿verdad? Voy a hacer un DGC a tratamientos. No, aquí no lo puedo hacer así. Porque el último Andeva que hice fue el del residuo. Tengo que hacer otra vez el de la Andeva. Hay que tener cuidado con eso. Estadísticas, análisis de varianza. No es a los residuos absolutos, sino que es a los, en este caso sería raíz del rendimiento, ¿verdad? Tengo tratamiento, tengo fila y tengo columna. Acá. Le voy a aceptar. Le voy a dar comparaciones. Se lo voy a hacer a tratamientos. Le voy a dar un DGC.
en lista descendente, ¿sí? Estamos hablando de rendimiento, es mejor, 5%. Y lo voy a aceptar. Y acá ya me dice, miren, aquí sí ya lo ordené para que me diga cuál es el mejor tratamiento, ¿ven? En este caso, 2.93. Y el mejor tratamiento es el tratamiento E. ¿Alguna duda, jóvenes? Disculpen que les robé estos minutos, pero como les digo, como el miércoles no voy a poder estar con ustedes en la clase, yo les voy a pedir que el miércoles ustedes en el horario de la clase trabajen los andevas de la hoja de trabajo que se les dejó a ustedes a mano. ¿Sí? Miren, acá es opcional. Si ustedes lo quieren hacer, lo hacen. Si no, no. Igual, si no practican, ya es responsabilidad de cada uno de ustedes. Entonces, ya las diapositivas yo se las voy a componer para hacer todo lo que hicimos acá. Se las voy a volver a subir para que ustedes lo tengan ahí ya disponible. Y entonces el día miércoles no vamos a tener clases en el periodo de clases, pero ustedes se van a dedicar a trabajar en ese periodo la hoja de trabajo que se les había dado, los ejercicios propuestos y los ejercicios que también tienen las diapositivas para que ustedes practiquen y así el siguiente día de clases pues resolvamos dudas. ¿De acuerdo? ¿Estamos, jóvenes? Disculpen que les haya quitado los 15 minutos, pero sí era necesario que completáramos esta parte. ¿No hay dudas? ¿No? Ok. Bueno, tengan buen día, entonces nos estamos viendo. Él sería el siguiente lunes, ¿verdad? Y se recuerdan, la siguiente semana, el día miércoles, por favor, trabajan en la hoja de trabajo que ya se les había dejado y practican y cualquier duda que tengan en el próximo día de clase la resolvemos. Tengan buen día, jóvenes.